Filipenses, la carta de San Pablo a la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 1. Verso 1 y 2. Dice así, Filipenses capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, esta mañana oramos. Padre, nosotros esta mañana oramos y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que abras tu palabra para nosotros. Nosotros hemos abierto la Biblia. Abre tu palabra para nosotros. Señor, te pedimos que nos hagas sensibles a tu voz, que podamos entender, Señor, estos temas profundos, que podamos comprender completamente, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. Al abrir la Escritura, que tú también abras nuestro corazón para poder entender, para poder comprender. Señor, pedimos que esta mañana nos desafíes, que nos reprendas, que nos exhortes, que nos corrijas, pero que también nos consueles, que también tu palabra sea un bálsamo que sane, que restaure, que bendiga nuestra vida, Señor. No hemos venido, Señor, a ser parte de un auditorio. Señor, no hemos venido a escuchar una charla. Señor, hemos venido a oír tu voz. Háblanos, por favor, Señor. Háblanos. Pido que el mismo Espíritu que inspiró esta carta, el mismo Espíritu, Señor, nos enseñe esta mañana. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. La carta que vamos a comenzar a estudiar hoy, la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Filipos. Pablo es un hombre como cualquiera de nosotros, y como cualquiera de nosotros es un hombre con diferentes facetas. Se muestra de manera diferente dependiendo el ambiente, dependiendo el lugar, dependiendo la situación. Así vemos a Pablo escribiendo diferentes cartas, pero en diferentes cartas vemos diferentes facetas, diferentes caras del apóstol San Pablo. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, vemos al apóstol San Pablo como un teólogo, como un hombre que está dispuesto al debate, a la confrontación intelectual. En Romanos vemos a un Pablo teólogo, un Pablo defendiendo el Evangelio, enseñando el Evangelio. Vemos a un Pablo escribiendo su carta a los Corintios. Vemos a un Pablo como un hombre que soluciona problemas, un hombre que explica, un hombre que define, un hombre que raya la cancha. Vemos a un Pablo que define, que corrige. Podemos ver también otra faceta del apóstol San Pablo en las cartas pastorales. Primera, segunda Timoteo y Tito. Ahí vemos a un Pablo paternal, a un Pablo con un corazón de padre, un Pablo con la actitud de maestro, de guía a su joven pastor Timoteo y a Tito. Vemos a Pablo de una manera completamente diferente en su carta a los Gálatas. Ahí ustedes saben el problema con los judaizantes y la infiltración que ellos estaban haciendo con un mensaje completamente torcido. Pablo había enseñado que la salvación es solo y solamente por la gracia, por medio de la fe, pero había llegado este grupo llamado judaizante que también había creído en Cristo, pero tenía resabios del judaísmo. Y ellos enseñaron que no era suficiente Cristo, había que añadirle la ley.
había que añadirle la fe más obras, fe más circuncisión. Pablo está enfadado, Pablo está enojado, Pablo ahora es un guerrero. Pablo se pinta la cara como un guerrero porque él está dispuesto a defender la pureza del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo en Gálatas tiene esta faceta. Pero aquí en esta carta a los filipenses, Pablo nos muestra otra cara, otra faceta del apóstol. Aquí en la carta a los filipenses, Pablo es optimista. Pablo es un hombre gozoso, alegre, triunfante. En la carta a los filipenses, una de las palabras que más se repite, ¿no? Es el gozo. Gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos en el Señor. Y claro, cualquiera pensaría que Pablo tiene suficientes razones como para estar gozoso cuando escribe esta carta. Claro, él escribe porque está bien. Pablo está escribiendo esta carta seguramente mirando el Mediterráneo, mirando la puesta de sol, o seguramente está escribiendo esto en la piscina, en un hotel 5 estrellas, tomándose una Coca-Cola. ¿O no? Coca-Cola cero. O Pablo está escribiendo esta carta arriba de un crucero, cruzando toda Europa. Por eso Pablo habla del gozo. No, señor. Pablo está escribiendo esta carta. Algunos dicen que con toda probabilidad Pablo está escribiendo esta carta cuando él está en la cárcel en Roma. Pablo está escribiendo esta carta y podría ser los últimos días de su vida. Está bajo arresto. Peligra pasar el resto de su vida encarcelado o ser ejecutado. Sabemos la historia, ¿no? Pero cuando él escribe esta carta a los filipenses, donde el tema del gozo, del optimismo, de la victoria triunfante, se lee en cada línea. Pablo es un hombre optimista en Filipenses, pero está escribiendo esta carta en la cárcel, en donde su futuro es incierto. Está esperando ser atendido por el emperador. Pero mientras espera, él está gozoso, un gozo triunfante. Hoy vamos a comenzar el estudio de esta carta y el título de esta serie es El vivir es Cristo. Y la verdad es que hoy no vamos a entrar en los temas propios de la carta, sino que hoy quiero hablar un poco de la introducción, cómo es que llegamos a la carta de los filipenses. Quiero que estudiemos esta mañana cómo se fundó esta iglesia, que llegó a ser una iglesia importante en el primer siglo, una iglesia a la que Pablo le tenía un amor especial y entrañable. Esta iglesia de Filipos es una iglesia que tocaba el corazón de Pablo. Incluso la iglesia de Filipos es una iglesia que sirvió como ejemplo para muchas iglesias del primer siglo. Así que hoy quiero hablar y quiero que estudiemos cómo se inició esta iglesia. Este año, 2026, esta iglesia cumplirá 20 años. 20 años. 20 años de ese 9 de octubre del año 2006. 20 años, Adriana. ¿Cómo me ha soportado, Adriana? He escuchado todas mis predicaciones. La primera reunión que tuvimos en el pequeño living de nuestra casa,
Asistieron varias personas y varias que fueron invitadas. Mi mamá se encargó de eso. Tuvimos amigos que nos regalaron queque, tortas, bebida. Había bastante personas. Estaba la casa llena, me acuerdo. Así que estábamos alegres, compartí algo pequeño, la gente estaba feliz. Pero cuando tuvimos el primer culto oficial, vengan este domingo, vamos a tener culto. ¿Cuánto quieren escuchar la palabra de Dios? Yo me gustaría, claro, ya. Primer domingo no vino nadie. Estaba Adriana, mis 4 hijos y yo. Cuando tomamos la ofrenda fue triste porque no había nada. Y así fue. Comenzamos así. Reuniéndonos cada domingo y cada miércoles, cada miércoles, no venía nadie. Un querido pastor de la iglesia, de nuestra iglesia hermana en Chicago, en los Estados Unidos, nos donaba $100 mensuales y con eso podíamos pagar un programa en la radio. En ese tiempo se llamaba Radio Emperador. ¿Cuántos se acuerdan de esa radio? Así que yo partía sábado en la mañana, domingo en la mañana y hacía el programa 30 minutos y terminaba diciendo, vengan hoy, vamos a tener culto, vengan hoy día, vamos a predicar la palabra del Señor. Y estábamos ahí, no llegaba nadie. Y mi hijo Simón me decía, papá, ¿y cuándo va a venir gente? ¿Vamos a tener personas? La Mariana me decía, ya, ¿va a venir alguien? No venía nadie. Y por un largo tiempo no vino nadie. Hasta que un día domingo, saliendo de la radio, era invierno, me acuerdo, era un día nublado, salí de la radio, cerré la puerta y vi un hombre al frente con una bicicleta. Yo pensé, ¿me estará esperando? ¿Un cogoteo? Empecé a caminar y él me empezó a seguir. Seguí caminando, me siguió otro paso. Hasta que me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Usted es el pastor Cristian Díaz? ¿Sí? Yo escucho su programa. Yo dije, ¿alguien escucha el programa? No, me gusta. Gracias por las predicaciones. Yo estoy buscando una iglesia. Por el momento no me estoy congregando, pero me gusta cómo usted enseña, me gustan los temas que usted toca, etcétera, etcétera. Y nos fuimos caminando y lo invité a mi casa, fuimos a tomar un café. Y le dije, hoy tenemos culto, ¿vas a venir? Sí, me encantaría. Cristian Tapia fue la primera persona que llegó a nuestra iglesia. Un mueblista, excelente mueblista. Así que él empezó a venir, llegaba temprano, tomábamos un cafecito, luego teníamos el culto. Después insistí con un amigo, Óscar Ortega, con Juanita. Comenzaron a venir. Y gracias a ellos, Pedro Villa comenzó a venir también. Llegaba ahí con sus tortas, Pedro Villa. Y después llegó María Inés Gutiérrez, Patricia Méndez. Algunos se acordarán de ellos. Alfredo y su esposa Claudia, Desiderio, Claudina y otros. Y así fue creciendo y después, como era una casa de 2 pisos, algunos se sentaban en los peldaños de la escala y mi papá nos ayudaba con himnos, tocaba el teclado y teníamos unas hojas impresas, las repartíamos. Después ya no era suficiente la casa y nos fuimos a la sede social de la Rancagua Sur. Comenzaron a llegar Cristian, que era un mueblista, Óscar, que era un comerciante, Pedro Villa, que era un empleado, Alfredo, que era un ingeniero, etcétera. Diferentes personas. Así Dios soberanamente comenzó a añadir como Él quería y cuando Él quería, a quien Él quería.
Diferentes personas que nos ayudaron, que fueron parte de la iglesia y ahora no están. Y algunos todavía están. Ramón también llegó más o menos en ese tiempo. En los inicios, y después pasamos de la sede social, pasamos a la primera compañía de bomberos. Y había que subir una escala larga y cuando terminaba el culto los hermanos se tiraban por el tubo de los bomberos, ¿se acuerdan? Cuando no les gustaba el mensaje, abajo. Y después tuvimos un colegio, finalmente llegamos acá. Y me acuerdo que cuando vinimos con Chanito a ver este salón, y claro, nos parecía grande, nos parecía inmenso. Y el precio también era inmenso. Y a mí me gustaba, ¿le gusta, pastor? Claro que me gusta, pero... Y yo decía, pero no, ¿de dónde? No sé, ¿cómo? Pero era un tremendo desafío. Dijimos, sí, vamos. Y aquí estamos, hermanos. Más de 10 años reuniéndonos cada domingo. Y quiero decirles que Dios ha sido fiel con nosotros. Nunca hemos quedado debiendo en ninguna parte. Dios ha sido fiel con nosotros. 20 años. Dios soberanamente reuniendo personas de diferentes niveles económicos, estratos sociales diferentes, niveles culturales, diferentes edades, reunidos todos para oír la palabra de Dios. 20 años de eso. Vamos a tener algo especial para octubre. ¿Cómo nació la iglesia en Filipos? ¿Cómo nació? Pablo, de acuerdo a la Escritura, va a comenzar su segundo viaje misionero y lo hará visitando las iglesias que él ya había plantado. Él en su primer viaje misionero plantó varias iglesias y ahora él se va a devolver para confirmar a los hermanos, para animar a los hermanos y para fortalecer a las iglesias. Así que cuando él llega a Listra, a Derbe y Listra, encontró un discípulo del que hablaban muy bien los ancianos y este hombre se llamaba Timoteo. Y Pablo lo invitó a ser parte de su viaje misionero. Así que en eso estaba cuando comenzó a visitar los hermanos, a predicar el evangelio, a animarlos con la fe. Pero cuando él cruza la región de Frigia y pasa por la provincia de Galacia, les ocurre algo que escapa a toda lógica. Acompáñame a Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. ¿Están conmigo todavía? Versos 6 y 7. Escuche esto. Pablo llega a Frigia y a Galacia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Leyeron bien? ¿Quién prohibió esto? El Espíritu Santo les prohibió. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. 2 versículos demostrando la intervención del Espíritu Santo para decirle a Pablo, no. Entonces por acá, no. Entonces vamos a predicar a Asia. Pablo tenía en su mente a Asia. Y el Espíritu Santo le dice, no. ¿Acaso esto no nos sorprende? Pablo está siendo obstaculizado en la predicación del Evangelio por el mismo Espíritu Santo. Debemos entender a veces que el Espíritu Santo nos dirá, no prediques. Pero, ¿por qué no? Pablo en ese momento no tenía idea. Pero le dice 2 veces, le fue prohibido y no le permitió. 2 palabras diferentes, son 2 palabras de prohibición. Impedir, prohibir, refrenar, obstaculizar, estorbar, no permitir, no autorizar, no tolerar.
Eso es el Espíritu Santo. En este caso, Dios mismo está impidiendo ese camino a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué pensó Pablo? Bueno, la Escritura no nos dice. ¿Qué pasó por su mente? No nos dice. Pero él tenía un plan. Pablo era un hombre que tenía planes, proyectos. Era un hombre que vivía anticipado, tenía una agenda. Pretendo ir en mayo a Bitinia, pretendo ir en junio a Frigia, pretendo ir allá. Este es mi propósito porque quiero llegar con el Evangelio a toda Asia. El Espíritu Santo le dice, no, Pablo, no quiero que vayas a Asia. Esto a veces nos ocurre, pensamos y sabemos, yo sé que es la voluntad de Dios que prediquemos. ¿Hay alguna duda de eso? Por tanto, id, Mateo 28, 18, 19 y 20, por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Hay alguna duda de que Dios quiere que hagamos discípulos? No, pero aquí Dios le dice, no quiero que vayas allá. ¿Qué pasa? ¿Estoy equivocado? A veces Dios soberanamente dice, no. Tal vez se sintió frustrado porque él dijo, bueno, yo tengo mis planes, pero Dios tiene los suyos también. Se sintió en un estado de incertidumbre, ansiedad, bueno, no lo sabemos. Pero siendo humano como nosotros, tal vez sintió algo de eso. Entonces, cuando Dios cierra las puertas, Dios cierra puertas, pero también abre puertas. Entonces, aquí Pablo comenzó a caminar, comenzó a ser guiado por los obstáculos. A veces nosotros decimos y caminamos con el Señor, se abrió una puerta, es el Señor. Pasa por esa puerta, se abrió una puerta, es por acá, otra puerta es por acá. Pero a veces no es aquí, se cerró la puerta, se cerró la puerta, se cerró la puerta, se cerró la puerta. Señor, ¿qué quieres que haga? Y en eso está Pablo, con las puertas cerradas. El Señor le borró toda su agenda, le borró todos sus proyectos. Y en eso está Pablo cuando él recibe una visión donde él ve a un varón macedonio que le pide ayuda. Sin lugar a dudas era Dios y Pablo no tuvo ninguna duda. Así que inmediatamente sintió que esa era la luz verde, esa luz verde que él estaba esperando. Dios le dijo, no a Asia, no vayas a Asia. ¿Dónde es el camino? Macedonia. En otras palabras actuales, Europa. Europa. Un nuevo campo misionero. Así que Pablo, entendiendo que era de parte de Dios, entró a Europa. Un nuevo campo misionero. Y aquí vamos a ver, hermanos, los tres primeros miembros de la iglesia en Filipos. Los tres primeros, hay más, luego llegaron más, pero vamos a ver cómo Dios planta una iglesia, cómo Dios añade a esa iglesia. Es maravilloso, como estos 20 años que hemos tenido, cómo Dios ha ido añadiendo personas al cuerpo de Cristo y cada uno está cumpliendo una función específica. Y ha enriquecido el cuerpo. Dios ha traído a familias para enriquecer la iglesia. Hermanos, ¿usted lo cree? Hechos 16, verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo,
salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué dice? Y nos obligó. ¿Quieren quedarse? ¿Pueden quedarse? ¡Quédense! Nos obligó a quedarnos. ¿Cuál era la estrategia? Pablo tenía una estrategia cuando él plantaba una iglesia. ¿Cuál era la estrategia de Pablo? La estrategia de Pablo, el primer paso era llegar a la sinagoga local. Y cuando él llegaba a la sinagoga comenzaba a hablar del Mesías, y luego él, con todo el respaldo del Antiguo Testamento, con todo su acervo de conocimientos doctrinales y teológicos, él buscaba la conversación de tal manera de llevarlos a Cristo. Así que Pablo, en su estrategia para plantar una iglesia, él visitaba la sinagoga. Pero el problema es que en Filipos no había ninguna sinagoga judía. Piensen ustedes, eso es muy significativo. No había sinagoga en Filipos. Ahora, la tradición judía decía lo siguiente: en cada ciudad, en cada aldea, si habían por lo menos 10 hombres judíos, solo 10, bastaba 10 hombres judíos para constituir una sinagoga. Ahora, sabemos que históricamente la cantidad de habitantes en la ciudad de Filipos era alrededor de 15,000 personas. Bueno, no era una ciudad muy grande, pero la lógica nos dice cómo en esa ciudad no era posible 10 varones judíos. Y esto nos habla de un deterioro espiritual. Una sinagoga era un lugar consagrado con el principal objetivo de la oración y la lectura de la Torá. Pero Pablo no encuentra ninguna sinagoga. ¿Qué pasa? ¿Cómo no va a haber 10 hombres para constituir una sinagoga? Lo primero que podemos ver es que no hay en toda la ciudad 10 judíos piadosos, que era la cuota necesaria para establecer la sinagoga. Tal vez no había, yo creo que no, yo creo que había. Yo creo que la razón es el segundo punto, que no había en Filipos 10 judíos dispuestos o interesados en seguir a Dios con vidas piadosas. Y eso me parece todavía más malo. Yo creo que estaba la cuota necesaria para constituir una sinagoga. El problema es que no había 10 varones piadosos. Y eso habla, hermanos, de una ciudad que está en un declive moral y espiritual. Habla de una ciudad con una gran necesidad, y lo vamos a ver un poco más adelante. Una ciudad envuelta en la idolatría. Y personas que tienen la luz, personas que tienen el conocimiento, personas que conocen y saben que hay un Dios, se mantienen en reserva. No, es que yo soy de perfil bajo, yo no me comprometo, yo no quiero hacer eso. ¿Dónde están los varones de Filipos? ¿Dónde están los varones que van a llevar a Rancagua, en oración delante de Dios, intercediendo por esta ciudad pagana? Pablo no encuentra una sinagoga porque no hay 10 varones que estén dispuestos a vivir una vida piadosa.
como en el tiempo de los jueces, que no había nadie dispuesto, Dios tuvo que usar una mujer, Débora. ¿Por qué lo hizo? Algunos dicen, porque la Biblia dice que mujeres pueden liderar a los hombres. ¿Por qué Dios levantó a Débora? Para humillar a los hombres que no querían tomar su lugar. Esto no es un patrón, esto es una excepción. Así que Pablo tiene que cambiar su estrategia. Él está buscando, él era una persona que veía la posibilidad, ya entraba. Veía una puerta abierta, entraba. Estaba en el banco y alguien se daba vuelta a preguntarle algo. ¿Me puede decir la hora? Puede ser la última hora de tu vida. Aprovechaba cada oportunidad para predicar el Evangelio. Así que Pablo está buscando una estrategia. Finalmente él tiene la información de que hay un grupo de mujeres piadosas que se juntan los días de reposo junto al río y ahí se reúnen para leer porciones de la Escritura y orar. Piensen esto. Los hombres están metidos en sus negocios. No hay ninguno que esté dispuesto al sacrificio, ninguno que esté dispuesto a pagar el precio, ninguno que esté dispuesto a vivir una vida piadosa, pero hay mujeres que se reúnen para estudiar la Biblia y orar. Solo mujeres que tenían algún grado de interés en Dios y una vida consagrada. Era la única chispa de interés espiritual en esa ciudad. Y quiero decirles, hermanos, que hay muchos avivamientos que se han producido por mujeres que están orando. Nuestro propio ministerio comenzó en los Estados Unidos por un grupo de 3 ancianas que se reunieron a orar para que Dios levantara un hombre. Y Dios levantó un hombre, el pastor Carl Stevens, que es el fundador de nuestro ministerio, y comenzó un avivamiento en la parte este de los Estados Unidos, noreste, en la ciudad de Massachusetts. Mujeres que comenzaron a orar. Así que Pablo se acerca con el propósito de, ¿qué están leyendo? ¿Les puedo enseñar? Ninguna de ellas sabía que Pablo era un maestro. Y en este grupo de mujeres hay una que la Biblia menciona, llamada Lidia. Lucas nos informa que ella es una vendedora de púrpura. La tela púrpura era la más codiciada y apreciada y cara del Imperio Romano. Para producir 1 gramo de tinte púrpura, 1 gramo de tinte púrpura, para teñir la tela, 1 gramo de tinte púrpura, se necesitaban 8,000 moluscos. Una clase especial de moluscos, así que por esa razón la púrpura era muy cara. El emperador romano se vestía de púrpura. Los senadores romanos tenían su vestido blanco y los ribetes púrpura. Las personas que tenían dinero tenían bufandas o pañuelos o diferentes prendas de color púrpura. Era una forma de mostrar estatus, dinero, posición. Así que entendemos que Lidia, esta mujer, es una mujer, primero es una empresaria, emprendedora, una mujer que tiene sus negocios, pero también es una mujer acomodada. Tenía su residencia en Tiatira y tenía acá también en Filipos. Es una mujer con recursos. Pero seguramente, como mucha de la gente que tiene muchas cosas, muchos bienes, es una mujer que finalmente llegó a la conclusión de que no tenía nada. De que era una mujer pobre, espiritualmente hablando. Y tal vez por eso se acercaba a este grupo, tal vez por eso quería saber algo más.
Entendía que la vida era mucho más que tener recursos, bienes, casas, etc. Y estaba oyendo, comenzó Pablo a explicar, Pablo comenzó a hablar, Pablo comenzó a hablar del Evangelio, Pablo comenzó a hablar de Jesucristo, Pablo comenzó a hablar de las promesas cumplidas en Jesucristo. Y ocurre algo especial con esta mujer. ¿Cómo Dios mezcla las vidas de las personas? Pablo quería ir a Asia, para allá voy, Asia. No, puerta cerrada, por acá no, por acá no. ¿Dónde, Señor? Europa. ¿Europa? Europa. Vamos a Filipos, ya vamos a predicar el Evangelio. ¿Dónde está la sinagoga? No hay sinagoga. Condición espiritual deplorable, condición espiritual baja, nivel espiritual bajo, una ciudad vendida al paganismo. Bueno, Dios, ábrenos una puerta. ¿Hay un grupo de mujeres por ahí que se juntan a tejer? No. Hay un grupo de mujeres que se junta a orar. Allá vamos. Y llega el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Hay un grupo de mujeres que tiene hambre de Dios. Es un grupo pequeño, pero tienen hambre por Dios. Quieren, no sabemos. Dios, tomando al apóstol Pablo, lo saca de Asia y lo lleva a Europa. Y ahí comienza a hablar, comienza a evangelizar, comienza a compartir el Evangelio. Y hay una mujer, una empresaria. Y dice la Biblia que Dios le abrió el corazón. Dios le abrió el corazón para que escuchara el Evangelio. Citas divinas, citas del cielo. ¿Había alguna probabilidad que un judío yendo hacia Asia se encontrara con Lidia, una mujer de Filipos? Humanamente no había ninguna. Pero Dios cruza la vida de las personas. Y ahí estaba el apóstol Pablo predicando y una mujer a la que Dios le abrió el corazón. Esta declaración de Lucas, hermanos, es una declaración importante. Es una declaración que dice que Dios es el que abre el corazón. Quiero decirte que ni tú tienes la llave de tu corazón. Así que no le digas a tu amado o a tu amada, tú tienes la llave de mi corazón. Dios la tiene. Dios la tiene. Voy a abrir ese corazón. Voy a abrir ese corazón. Y Dios abrió el corazón de Lidia. Esta declaración de Lucas es tremendamente importante porque entendemos que yo no soy el que abre el corazón. Si Dios no abre mi corazón nunca se abrirá. Pero gloria a Dios, yo le doy gloria a Dios, porque Él tuvo bien abrir mi corazón y estar atento al Evangelio y creer en Jesucristo, porque Él me dio la fe para creer, porque yo no tenía fe, estaba muerto en delitos y pecados, estaba muerto, era un cadáver espiritual. Pero Dios decidió abrir mi corazón. Yo me acuerdo de esa tarde en que yo me paré en la esquina cuando iba a mi casa, 16 años, 17 años, y había un grupo de hermanos predicando el Evangelio y yo me quedé escuchando. ¿Por qué me quedé escuchando? No lo sé. Pero me paré para escuchar y escuché a los hermanos predicando y terminaron. Y yo dije, ¿qué pasa? Dios abrió mi corazón.
Dios me sacó de la religiosidad, Dios me sacó de la autojusticia, Dios me sacó de la muerte espiritual, me dio vida, me salvó, escribió mi nombre en el libro de la vida, me dio vida, me vivificó, me regeneró, me reconcilió, me justificó y me glorificó. Lo mismo hizo con esta mujer. Es Dios y no el hombre el que tiene la llave de tu corazón. Como dice Hechos 13, 48, dice los gentiles oyendo esto, Hechos 13, 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios es la primera causa de la salvación. Dios despierta al espíritu humano. Dios abre el corazón para que esté atento al evangelio. Y en el caso de Lidia no solamente fue ella, sino que la Biblia nos dice que fue toda su familia. Esta es la primera persona, Lidia. Lidia, la vendedora de púrpura. Tenemos una segunda mujer, una muchacha con el espíritu de adivinación. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, esto ya se hizo habitual, como no había sinagoga, ellos comenzaron a ir habitualmente a la oración, a ese tiempo de oración, tal vez de cántico. Seguramente también había explicación bíblica, también había un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Así que se hizo habitual. Íbamos a la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Otra faceta de Pablo. Estaba molesto. Ya me tiene chato esta muchacha. Ya me tiene guatón esta muchacha. Más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así que de ir a la oración, tener un tiempo de oración y escuchar la palabra se hizo habitual. Y Pablo y los demás misioneros, el equipo misionero, están yendo todos los sábados, todos los días de reposo. Y aparece esta muchacha que tiene un espíritu de adivinación y venía atrás de ellos y decía: estos hombres vienen, representan al Dios Altísimo y traen el mensaje de salvación. Y al otro día: estos hombres son representantes del Dios Altísimo y traen el mensaje de salvación. Y al otro día, la misma cosa. Hay cosas que debemos notar que la Biblia nos dice que son significativas. Nos dice que tenía un espíritu de adivinación. Y con este espíritu de adivinación conseguía mucho dinero. Ahora, permítame decirle lo siguiente. Satanás ni los demonios tienen la capacidad de conocer el futuro. Igual que nosotros. No tienen la capacidad. ¿Ok? Ellos no conocen el futuro. Más de lo que pueden saber de lo que está escrito en la Biblia. Pero el futuro detalle a detalle no lo conocen. Pero quiero decirles, hermanos, que Satanás, siendo la cabeza del mundo espiritual demoníaco, tiene una incalculable cantidad de siervos, demonios que le sirven. En diferentes estratos, recuerdo lo que dice Efesios, principados, potestades, que habitan en las regiones celestes, etcétera, etcétera, etcétera. Niveles, como en el ejército, comandante, general, capitán, teniente, etcétera, hasta los rangos más bajos. Bueno, así también en el mundo espiritual.
Satanás no sabe el futuro ni puede saberlo. Los demonios tampoco lo saben. Pero ellos tienen, y escuche esto, tienen un registro acabado y completo de tu vida. ¿Ok? Ellos saben qué equipo de fútbol le gustaba a tu abuelo. Ellos saben las últimas palabras que te dijo tu abuelo, o tu abuela, o tu tío. Él sabe cómo se llamaba tu mascota que se murió cuando tú tenías 5 años. Los demonios lo saben. Hay un registro de todo eso. Por lo tanto, estos demonios utilizaban el cuerpo de esta mujer, principalmente la boca, cacofonía, para traer mensajes del mundo espiritual, y la gente se sorprendía. ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabía que a mi abuelito le gustaba el Wonders? ¿Cómo sabe que mi perrito se llamaba Chocolo? ¿Cómo lo saben? Los demonios saben todo eso. Entonces ganaba mucho dinero adivinando esta mujer que Pablo, o que Lucas en este caso dice que tenía el espíritu de adivinación. Esta es la palabra para adivinación. Pitona. Esta palabra pitona griega es la que da origen a la palabra castellana pitón o pitonisa. Y escuche esto, era en la mitología griega el nombre de la serpiente o dragón pitiano que moraba en Pito, al pie del monte Parnaso, guardando el oráculo de Delfos, y que fue muerta por Apolo. Más tarde, la palabra pitona se aplicó a los adivinos o magos considerados como inspirados por el mundo espiritual de demonios. Entonces de ahí viene el nombre. El nombre tiene que ver con una serpiente. Y ustedes han visto películas, han visto seguramente en internet figuras de brujas adivinas que tienen en su mano o en sus pies o sobre su cabeza una serpiente. Pitona, pitonisa. Los demonios son los agentes que inspiran la idolatría. 1 Corintios 10:20. Pablo dice que detrás, escuche esto, detrás de cada imagen, 1 Corintios 10:20, anótalo. Detrás de cada imagen hay un demonio. No, pero si es la Rosa de Guadalupe, es un demonio. Detrás de eso hay un demonio. Porque los demonios, Satanás, buscan la idolatría. Y la joven estaba poseída por este demonio, Pitia o Pitón, que instigaba el culto a Apolo. Esta mujer finalmente motivaba a la gente a un culto a Apolo, a la idolatría. Y la Biblia dice claramente que detrás de cada imagen hay un demonio. Todo culto a imagen es un culto a demonio. Por eso ella se valía de la adivinación y de esta manera validaba sus palabras. Esta mujer, esta joven mujer, era esclava. Era esclava de los demonios y era esclava de estos amos que vivían de lo que esta mujer producía económicamente. Así que por varios días, como dije, esta muchacha decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Esto terminó por colmar a Pablo y Pablo lo reprendió y expulsó el demonio de ella. La pregunta es, ¿por qué se molestó Pablo? Si esta mujer no estaba mintiendo, decía la verdad. Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, predicaban el camino de salvación. No mentía, decía la verdad. ¿Por qué se enojó Pablo? ¿Acaso no era publicidad gratis? ¿Por qué Pablo ordenó a los demonios salir? 3 razones, creo yo. La primera, aunque ella decía la verdad absoluta, no era la persona más indicada para hablar
de Pablo y Silas y el propósito de su vida. ¿Por qué? Porque su propia vida no reflejaba, no era coincidente, no era congruente. Su vida no era congruente con el mensaje. Imagínense a un pervertido sexual hablando de pureza. Aunque la pureza es cierto, aunque la pureza es necesaria, aunque la pureza es algo importante, pero que lo diga alguien que viva en pureza. Aquí esta mujer estaba hablando del Dios Altísimo, del mensaje del Evangelio, cuando ella estaba poseída por demonios. La segunda razón es que Pablo no quería ser vinculado a ella. Sus prácticas ocultistas eran completamente diferentes al mensaje del Evangelio, claro que sí. No era, no podía ser ese vínculo. Y número 3, Pablo no quería que su mensaje se convirtiera en un sincretismo. ¿Usted sabe lo que es el sincretismo? Una mezcla. Pablo le gustaba la pureza del Evangelio, quería la pureza del Evangelio y estaba dispuesto a todo. Y aunque esta mujer decía la verdad, Pablo decía, tú no eres la persona indicada y no vamos a mezclarnos contigo. Así que la muchacha fue libre de ese mal, de ese flagelo, de ese dominio espiritual. Y algunos comentaristas dicen que esta fue la segunda mujer que fue parte de la iglesia en Filipos. No tenemos un registro explícito, pero algunos dicen que está implícito en el texto. Así que todos estaban felices, seguramente los padres de esta niña estaban felices, Pablo estaba feliz, los únicos que estaban enojados fueron los amos de esta mujer, porque dejaron de recibir dinero. Y estos inmediatamente acusaron a Pablo y a Silas de ser judíos y meterse en la cultura de los filipenses, traer malas costumbres, malos hábitos, destruir un negocio, atacar a los dioses locales. Entonces esto provocó que trajeran a Pablo y a Silas y lo trajeron delante de toda la ciudad, le rajaron los vestidos, los azotaron y los metieron a la cárcel. Entonces tenemos a un Pablo que deja de ir a Asia, llega a Europa, providencialmente, soberanamente, se encuentra con una mujer vendedora de púrpura, Lidia, ¿cierto? Hay una mujer con un espíritu de adivinación que los persigue. Pablo reprende ese espíritu, el reino de Dios se está estableciendo, el mensaje del Evangelio está siendo predicado, algunas personas están oyendo más y más el Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa? Pablo, haciendo lo correcto, termina preso. ¿No le ha pasado a usted eso? Haciendo todo bien, todo correcto, todo como es debido, haciendo cada cosa como corresponde y termino de esta manera. Pablo preso. ¿Acaso no está sirviendo a Dios? ¿Acaso no predica el Evangelio? ¿Acaso no está obedeciendo? ¿Acaso él no es un hombre entregado completamente a la predicación del Evangelio? Está entregado a las manos de Dios y mira lo que le pasa. Una mujer dijo en una oración, le dijo a Dios, Dios, si tú tratas así a tus amigos, ¿cómo tratarás a tus enemigos? Pablo está sufriendo, Silas está sufriendo, han sido golpeados, apresados y condenados. ¿Cómo es posible eso? Pablo lo va a decir en el capítulo 1 de Filipenses, verso 29. Abra conmigo su Biblia, Filipenses 1, verso 29. Porque a vosotros os es concedido. ¿Escuchó bien? A vosotros os es concedido. A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¡Wow! Dios nos dio el privilegio de creer en Él.
también nos da el privilegio de sufrir por Él. Pablo dice, os es concedido. La palabra concedido, echariste, viene de la palabra charis. Y usted sabe que la palabra charis es gracia, un don de gracia. Así como nuestra salvación es un don de gracia, de la gracia de Dios, también Dios nos da el privilegio de sufrir por Él, de ser perseguido por Él, ser odiado por Él. Pablo nos ha enseñado que la salvación es una obra de la gracia divina o el favor soberano. Pero también, así como recibimos la gracia, también nos concede el privilegio de sufrir por Él. Amén. Es por eso que tenemos a Pablo ahí en la cárcel a medianoche cantando, orando, con la espalda rota por los azotes. Pero él está cantando. Y esto nos da pie al tercer integrante de la iglesia en Filipos, que es el carcelero de Filipos. ¿Y qué es lo que pasa? Conocemos la historia. Pablo y Silas están en la prisión, están en el cepo, los pies atrapados, en una posición incómoda por horas, sus espaldas están sangrando, heridas abiertas. Llega la medianoche, la celda, seguramente la prisión, hay muchos hombres que están gritando, soy inocente, soy inocente. Están maldiciendo a otras personas, están maldiciendo al emperador, están maldiciendo al carcelero. Y de repente, de pronto, en medio de la noche, hay dos hombres que comienzan a cantar. Tu misericordia es grande. A ver. No se rían si por eso no me piden que cante. Haz tu fidelidad. ¿Qué dije? De nuevo. Tu fidelidad. Y estaban cantando. Medianoche. A ver. Están cantando. Orando, Señor, gracias. Gracias, Señor, qué privilegio. Mi espalda rota es nada comparado con lo que hicieron contigo, Señor Jesús. Qué privilegio sufrir por ti. Gracias por tenerme digno de sufrir por ti, Señor. ¿Qué le pasa a esto? Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable. Están cantando, pero están pasándolo mal. Están sufriendo. Hermanos, por eso debemos entender que el cántico a medianoche es la noche más oscura, en el momento más oscuro de tu vida, en el momento más doloroso de tu vida, cuando no tienes ayuda, cuando estás solo, cuando no sabes tu camino. Lo mejor que tú puedes hacer es levantar tus ojos, mirar las estrellas y decir, Señor, gracias por estar acá. Gracias porque no estoy solo, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu fidelidad es grande. Ellos estaban cantando. Algo pasa en la cárcel de Filipos. Y de pronto a medianoche, un terremoto. Los cimientos de las cárceles normalmente eran hacia abajo. Y muchas de las cárceles se unían o tenían contacto con las cloacas de las casas de la ciudad, donde pasaban las aguas servidas. Y ahí estaba Pablo. Aquí tenemos aire acondicionado. Imagínate Pablo, ¿qué aire acondicionado tenía? Y predicando, cantando, orando. Qué privilegio sufrir por ti. Y de pronto el temblor está remeciendo los cimientos de la cárcel. Y Pablo y Silas están. Y comienzan a sacudirse las celdas y los hombres comienzan a gritar, ¡terremoto, terremoto!
Comienzan a caer las antorchas al piso, comienzan a caer piedras sobre sus cabezas, todos están asustados y de repente todas las celdas se abren y el carcelero que está ahí toma su espada y va a terminar con su vida, porque si los hombres escapan, él va a pagar. Y si él no termina con su vida, ellos lo van a matar y se van a vengar del maltrato que les había dado. Así que él está dispuesto a hacer el suicidio, quitar su vida. Y Pablo dice, momento. Estamos todos acá. Nadie se ha ido. ¿Pero cómo? Nadie se ha ido. Todos se quedaron al culto de oración. Aprendimos la canción, Pablo. ¿Cómo es? Esa, me gusta. Tu fidelidad. Y este hombre asombrado viene y cae de rodillas delante de Pablo y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta situación, escuchar a Pablo, escuchar a Silas, cantar a medianoche, en lo oscuro de la noche y luego el terremoto, la mano soberana de Dios interviniendo en la historia de la raza humana y en la historia de este hombre y en la historia de estos hombres que estaban condenados ahí en la cárcel. Dios actuando, y viene este hombre de rodillas. ¿Qué debo hacer? Soy perdido, estoy perdido. Y Pablo le dice, cree, solo creer. No tengo que hacer algo, no tengo que dejar de fumar, no tengo que dejar de beber, me tiene que dejar de gustar la chile. Tengo que dejar las cosas malas de mi vida. Yo pensaba que no, cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios reuniendo en esta iglesia de Filipos a personas diferentes. Una empresaria, una mujer de recursos, una vendedora de púrpura. Una joven que había sido una pitonisa, un contacto del mundo espiritual con este mundo, llena de demonios. Fue librada de los demonios y ahora es parte de la iglesia. Un hombre que tenía el puesto de carcelero y abusaba de los presos. Y ahora ha creído en Cristo. Estos son los primeros 3 miembros de la iglesia en Filipos. Una iglesia que llegó, como dije al principio, a ser una iglesia muy amada por Pablo. Una iglesia que llegó a ser ejemplo de las demás iglesias en Asia Menor. Una iglesia comenzó así. Diferentes personas, diferentes características, diferentes trasfondos, diferentes historias, diferentes capacidades, pero todas unidos por un mismo mensaje, el Evangelio, la gracia de Dios. Dios salvando al más vil pecador. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque así es como tú es así como tú creas la iglesia, Señor. De estas maneras tan soberanas, citas divinas, uniendo personas completamente diferentes en un solo cuerpo, adorándote juntos, con un mismo corazón. Gracias por eso, gracias por el ejemplo de la iglesia en Filipos y gracias también por nuestra iglesia, que en un poco más de tiempo tendremos 20 años. Ha sido tu gracia solamente, Señor, nada más. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la pura gracia. Ha sido tu gracia, Señor, ha sido tu gracia. Y si nos permite seguir, que sea tu gracia acompañándonos, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana, gracias por enseñarnos. A ti te damos toda la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.